Buen día, queridos alumnos. Bienvenidos a una clase más el día de hoy del curso de Geografía. Continuando con nuestros temas de este tercer trimestre, el día de hoy vamos a ver lo que es geografía política. ¿En qué consistirá esta ciencia? Vamos a verlo a continuación. Geografía política. Hablar de esta geografía política principalmente sabemos que es una rama de la geografía humana, que estudia lo que es la situación, límites, el sistema de gobierno y las relaciones entre los distintos estados. Esta ciencia es estática y su principal fundador encontramos aquí, ¿a quién? A Federico Raxel. Ya sabemos que Federico Raxel es un personaje muy importante porque ha dado a conocer muchas cosas. Recordemos que Federico Raxel elabora el principio de localización, donde en este principio señala que a todo hecho que vas a estudiar se le va a señalar una serie de características. Recordemos, ¿qué características? Ubicación, superficie, altitud. Es la parte de la geografía humana, correcto, que trata de explicar la distribución del territorio con respecto a qué? Con respecto al espacio que ocupa, con respecto al espacio en el que se encuentra el ser humano. Es un ámbito muy amplio de estudio y tenemos un principal objetivo de esta ciencia, que es el estudio de las instituciones políticas, que pueden ir desde pequeños grupos de personas que se encuentran bien organizados y jerarquizados hasta grandes bloques económicos, que pueden ser también de carácter internacional. Geografía política también podemos decir que estudia las relaciones entre las diferentes comunidades, el Estado, el territorio, teniendo en cuenta principalmente el poder político. Estudia la organización humana en el espacio y la distribución de los fenómenos políticos, incluyendo lo que es el estudio de las naciones y de los estados principalmente. Esta geografía política tiene una importancia. Es una disciplina que tiene un auge, especialmente en las épocas recientes. Estamos hablando en lo que es globalización, integración regional y también debate en torno a las dinámicas de organización territorial. Esto ha generado o ha ocasionado, además de un crecimiento, un contacto entre ella y otras ramas de la geografía. Estamos hablando aquí lo que es la geografía social y cultural, que se relacionan con estos aspectos de la geografía política. Dentro de esta geografía política encontramos lo que es el Estado peruano. Sabemos que el Estado peruano es una república democrática, ¿verdad? Que está basada en la división de poderes. ¿A qué poder nos estamos refiriendo? Estamos hablando de lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y la soberanía popular. Hablar de esta forma de gobierno recordemos que es una nación organizada, jurídica, la misma que le otorga autonomía y soberanía en su desenvolvimiento. El Estado peruano, que conceptualmente es la nación peruana, jurídicamente organizada, entidad que ejerce el gobierno en la República de nuestro país. Recordemos que su gobierno es unitario, representativo y organizado según el principio de separación de poderes. El Estado peruano es una creación del ser humano
que obedece a la necesidad de estar jurídicamente organizado. Encontramos aspectos. El Estado es la nación jurídica y políticamente que está organizada sobre un determinado territorio, en el cual generalmente es propio. Según la Constitución Política del Perú, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Encontramos una serie de características de nuestro gobierno peruano. Recordemos que es unitario. ¿Por qué? Porque la autoridad de los gobernantes se ubica de un gobierno central. Es representativo. Porque los gobernantes son designados por voluntad popular. Es descentralizado. Encontramos paralelamente al gobierno central. Existen gobiernos regionales y locales. Se rige bajo el principio de la separación de poderes. Evita la concentración de poder. Elementos básicos del Estado peruano. Ordenamiento jurídico, constitución. Encontramos lo que es la población, organización jurídica, territorio y soberanía, que forman parte de estos elementos básicos de nuestro Estado peruano. Sabemos que hablar de territorio, estamos hablando del área geográfica. Población, estamos hablando de todos los ciudadanos que forman parte de este Estado. Elementos de este Estado. Territorio. Vamos a verlo detalladamente. Hablar de este territorio comprende lo que es suelo, subsuelo. Hablamos también de lo que es el mar territorial, espacio aéreo, ubicándose en la parte central y occidental de América del Sur, que pertenece al hemisferio occidental y hemisferio sur, respectivamente. Recordemos que el Perú posee un desierto con alta humedad atmosférica y elevadas cumbres andinas. Dentro de nuestro territorio peruano nosotros encontramos una serie de puntos extremos con su determinada ubicación. Encontramos el punto más septentrional. ¿Dónde lo encontramos? Lo ubicamos en Talhuet del río Putumayo, el departamento de Loreto. Punto más meridional, el hito número 1 de la Concordia, Tacna. Más oriental, boca de río Heat, Madre de Dios. Y más occidental, Punta Balcones, Piura. Son los 4 puntos extremos que encontramos dentro de nuestro territorio peruano. Encontramos algunos datos generales. Punto de mayor altitud de la cordillera de los Andes. Sabemos que encontramos aquí al Huascarán, que está dentro de la cordillera Blanca. Punto de menor altitud, Paso de Porcuya, cadena occidental de los Andes. Punto continental de menor altitud. Encontramos aquí a la depresión de ¿quién? De Sechura, Piura. Y punto más profundo del mar peruano, Fosa Central, frente al Callao. Son los datos generales que encontramos dentro de nuestro territorio peruano. Dentro de esta geografía política encontramos una población peruana que forma parte de este territorio. Esta población peruana está formada por el conjunto de habitantes, ya sea por nacimiento o por nacionalización, que viven en el territorio peruano. Recordemos que nuestro país tiene una población que ha ido creciendo constantemente. Incluso a través de los censos que se van elaborando, la población va aumentando. Incluso recordemos que anteriormente estábamos viendo lo que era indicadores demográficos, que estos indicadores demográficos nos ayudan a poder conocer cuántos índices de población nosotros tenemos. Características de esta población. Encontramos principalmente un crecimiento explosivo, una población con baja esperanza de vida, población predominantemente urbana. Encontramos más población urbana que rural, población relativamente joven. Ya existen más mujeres que varones. Características de esta población peruana.
encontramos aquí lo que es territorio, nación, población. Forman parte del Estado peruano. Luego encontramos un gobierno nacional. Hablar de este gobierno nacional, ya hemos dicho que el Perú es una república democrática, demócrata, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario. También se le considera como representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de poderes. Estábamos hablando que encontrábamos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Encontramos aquí estos tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿En qué consiste el poder legislativo? Principalmente hablar de este poder es aquel que se encarga de hacer y reformar las leyes para un país, una ciudad. Además, se encarga principalmente de administrar el presupuesto del Estado. ¿El poder ejecutivo en qué consiste? Este poder es responsable principalmente de la gestión diaria del Estado. A través de esto, se encarga de ejecutar políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. También representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. Sostiene a lo que es Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. El poder judicial. ¿En qué consiste este poder judicial? Principalmente es aquel encargado de impartir justicia en la sociedad. Luego encontramos un gobierno regional. Este gobierno regional sabemos que son aquellas instituciones públicas encargadas de la administración superior de cada uno de los departamentos que encontramos. Los gobiernos regionales del Perú también se componen de algunos órganos. Estamos hablando de lo que es Consejo Regional y Gobernador Regional. Gobierno local. Este gobierno local son aquellos gobiernos que se encargan principalmente de la administración local. ¿De qué? De la administración local de un pueblo, una ciudad, que se va a formar por lo que es la presencia de un alcalde, sus consejeros, para poder realizar la administración de intereses del municipio. Y finalmente encontramos lo que es la sociedad civil. Hablar de esta sociedad civil son aquellas personas que las encontramos con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva. Son aquellas que toman las decisiones en el ámbito público. Organización jurídica. Es el conjunto de leyes y normas que principalmente regulan la vida ciudadana. Existentes para ello, cuentan con organismos, autoridades que actúan con soberanía y autonomía frente a los estados del mundo. Nuestra República del Perú es democrática, ya lo hemos dicho, social, independiente, soberana. Sabemos que el Estado es uno, indivisible, su gobierno es unitario, representativo, descentralizado, lo que me he mencionado antes. Es el conjunto de regulaciones fundamentales que establecen las relaciones de la vida social con el Estado. El orden jurídico del Estado peruano tiene como base principalmente ¿quién? La Constitución política. Muy bien, entonces, esto es lo que estamos trabajando en esta semana 3 de este tercer trimestre. Lo que es geografía política. Ya hemos hablado parte introductoria de esta ciencia, que encontramos también lo que es territorio peruano, gobierno, esta descentralización, estos poderes. Ya hemos hablado también un poco de cada uno de estos aspectos para poder darnos cuenta cómo encontramos organizada esta ciencia. A través de Educay
se les está enviando lo que es las tareas, las actividades de las sesiones que estamos realizando semanalmente. A través de su agenda, ustedes van a recibir sus tareas y las fechas respectivas que las van a enviar. Muy bien, me despido. Que tengan buen día. Gracias por su atención. Hasta luego.